Bueno, buenos días y muchas gracias a los organizadores de la reunión argentina de agrometeorología, la invitación para esta presentación. Soy Inés Camiloni, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, soy climatóloga y hoy voy a hablar acerca del cambio climático. El título de esta conferencia es Cambio climático, ciencia para la acción. Entonces empecemos con una descripción acerca del estado del clima a nivel global. ¿Dónde estamos ahora con respecto a la situación climática? Y algunas certezas que tenemos vinculadas precisamente con respecto al cambio climático. Esta imagen que están viendo ustedes ahora muestra la evolución de la temperatura media del planeta desde comienzos de siglo hasta, mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Son diferencias respecto del periodo preindustrial, el periodo entre 1850 y 1900, por eso es que en esta imagen ustedes ven valores con menores que cero y algunos valores superiores a cero. Lo importante de esta imagen es que muestra un ascenso sostenido de la temperatura del planeta, particularmente desde mediados del siglo XX, pero muestra también la consistencia entre diferentes fuentes de información acerca del calentamiento del planeta, donde cada diferente base de datos tiene un color distinto en esta figura. Entonces, ¿cuáles son estas certezas que tenemos respecto de la temperatura? ¿Qué ha estado ocurriendo con la temperatura? Por un lado, que si miramos el último año, el año 2023, lo que tenemos es que la temperatura promedio del planeta alcanzó un calentamiento de 1,45 grados centígrados respecto del periodo de referencia, el periodo preindustrial, y que precisamente este último año fue el año más cálido del que se tiene registro desde mediados del siglo XIX hasta la fecha. Por lo tanto, una de estas certezas que tenemos con respecto al cambio climático vinculadas a la temperatura tienen que ver con el ascenso, con el calentamiento de la temperatura del planeta, pero que particularmente, además, ese calentamiento en las últimas décadas se está dando de una forma particularmente acelerada. ¿Qué otras certezas tenemos con respecto al aumento de la temperatura de la Tierra? Esta imagen lo que muestra son las tendencias de la temperatura media global en el periodo de 40 años 1981-2020. Donde ustedes ven colores rojos indica que el planeta se estuvo calentando, esa región del planeta se estuvo calentando, colores celestes donde la temperatura estuvo disminuyendo. Y en particular, donde aparecen superpuestas cruces, indican que hay cierto nivel de incertidumbre con respecto a la tendencia en esas regiones. Entonces, ¿qué es lo que uno puede extraer de esta imagen? Es que en general lo que domina son los colores rojos, domina el aumento de la temperatura en la mayor parte del planeta, sobre regiones continentales, sobre regiones oceánicas. Tenemos mayor incertidumbre en las regiones oceánicas, particularmente en una zona del Océano Pacífico y también en el Océano Austral. Pero una de las cuestiones centrales tiene que ver con que, si bien hay vastas zonas del planeta donde la temperatura está aumentando, ese calentamiento se distribuye de una manera heterogénea. Algunas regiones se están calentando más que otras. Si hacemos un contraste entre continentes y océanos, las regiones continentales muestran un mayor calentamiento con respecto a los océanos, y dentro además de las regiones continentales lo que se ve es que en las latitudes más altas del hemisferio norte es donde precisamente domina el aumento de la temperatura. Por lo tanto, si tratamos de responder esta pregunta, ¿en qué región de la Tierra es donde más aumentó la temperatura? Sin duda es en la región del Ártico. Bueno, lo que decía con respecto a esta imagen tenía que ver con la distribución heterogénea del calentamiento, cómo las regiones continentales se están calentando más que las regiones oceánicas, en particular la región del Ártico, donde la temperatura aumentó alrededor del doble con respecto a otras zonas del planeta, y lo mismo sucede con respecto a las regiones oceánicas versus las regiones continentales. Las zonas continentales muestran un calentamiento superior a lo que está sucediendo
con la temperatura de la superficie del mar. Otra de las certezas vinculadas con el cambio climático también tiene que ver con otras componentes del sistema climático que muestran un incremento o una variación. En particular, el nivel del mar está ascendiendo, al igual que la temperatura está ascendiendo en forma acelerada, y si miramos qué pasó en la última década, lo que encontramos es que el nivel del mar ascendió 4.7 centímetros. Este proceso obedece también al aumento de la temperatura, particularmente en las últimas décadas, por el derretimiento del hielo continental y en segunda medida por contribución de la expansión térmica de los océanos. Cuando los océanos se calientan, se expanden y esto impulsa el ascenso del nivel del mar. Otro cambio en el sistema climático está vinculado con la pérdida de hielo continental, pérdida en la masa de hielo en los glaciares del mundo, que se pueden medir en metros de agua equivalente, y desde 1970 esa pérdida corresponde a un equivalente de 27,5 metros de agua. Además de aquellas variables que tienen una estrecha vinculación con la temperatura, otras que muestran sin duda modificaciones tienen que ver con la lluvia. En el panel de la izquierda se ve los cambios ocurridos con respecto a la precipitación. Aquellas zonas que están en color verde son las regiones donde la lluvia estuvo aumentando. Las regiones en marrón son donde la lluvia estuvo disminuyendo. A diferencia de la temperatura, los patrones de variabilidad con respecto al signo de cambio son más marcados que en otras variables, con zonas de aumento, zonas claramente de disminución y también incertidumbre, y eso se ve en aquellas regiones donde están superpuestas cruces o que las pueden ver de alguna forma con un color gris. Pero en particular se ve una tendencia al aumento en regiones ecuatoriales, en regiones tropicales, regiones que en general tienen una tendencia a ser lluviosas y han mostrado una tendencia al aumento de la precipitación, mientras que en las regiones áridas o semiáridas ha habido una tendencia a la retracción con respecto a la lluvia. Los patrones de viento, la velocidad del viento también muestra cambios en las últimas décadas. En general se encuentra una tendencia con respecto a la disminución en la velocidad del viento en las latitudes altas del hemisferio norte y también en otras regiones continentales del planeta, lo cual también pone una presión importante al momento de pensar en el viento como una opción en transición hacia energías renovables, y tenemos una menor disponibilidad en este recurso en algunas regiones del planeta. Si miramos particularmente qué estuvo sucediendo con respecto al clima en los dos últimos años, 2023 y 2024, en los dos paneles de arriba lo que se ve es año a año qué estuvo pasando con la temperatura de la superficie del mar, en color azul 2023, en el color rojo 2024, en la temperatura de los océanos del mundo y en particular en el Atlántico Norte. En los dos casos sobresalen particularmente los años 2023 y 2024 como años atípicos, donde el mar estuvo particularmente más cálido que en muchos de los años previos y muy por encima del promedio del periodo 1991-2024, marcando récords en esta variable. Si miramos ahora qué estuvo sucediendo con la extensión de hielo marino, de nuevo a nivel global y en la región del Antártico, para estos 2 años en particular es lo que se ve que se alcanzaron mínimos en la extensión del hielo, con valores también muy por debajo del periodo 1991-2024. Y esto sin duda acompaña lo que estuvo sucediendo con la temperatura. Vimos que 2023 fue un año récord, la temperatura más cálida desde la que tenemos registro instrumental, y en el 2024, particularmente durante los primeros meses, se encontraron valores nuevamente por encima de lo observado en
los registros previos. Entonces, sí, teniendo este diagnóstico de qué estuvo sucediendo con el clima, la particularidad de los 2 últimos años, de los que tenemos información, 2023 hasta mediados del 2024, ¿cómo podemos hacer el proceso de atribución de causas a estas tendencias que estuvimos observando? Y aquí es donde aparecen otras de las certezas vinculadas con el cambio climático y cómo podemos atribuir el incremento de la temperatura y las modificaciones asociadas a otras componentes del sistema climático al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. En este caso, en el gráfico de la izquierda se ve la evolución en la concentración del dióxido de carbono, del metano, del óxido nitroso, los conocidos como los 3 grandes gases de efecto invernadero, y el aumento particularmente sostenido que han tenido en las últimas décadas y sobre todo desde la revolución industrial. Se puede hacer un análisis de atribución entre el calentamiento observado y distintos forzantes de origen humano, como el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, que se ven en el gráfico de la izquierda. Tenemos otros forzantes de origen humano asociados a la incorporación de aerosoles en la atmósfera. Estos aerosoles, como se ve en el gráfico de la derecha, lo que muestran es un efecto opuesto, una tendencia al enfriamiento, pero a partir de la evaluación de estos 2 forzantes de origen humano, podemos computar cuál es la contribución total de las acciones humanas al calentamiento y se ve precisamente esta correspondencia absoluta en la que podemos atribuir entonces el aumento de la temperatura a el efecto invernadero potenciado por las acciones humanas, que tuvo solo una pequeña compensación por la incorporación de partículas, mientras que los forzantes de origen natural, los cambios en la energía emitida por el sol, las erupciones volcánicas, así como la variabilidad natural del sistema climático, muestran una contribución muy pequeña que no es comparable con la asociada a los forzantes humanos. En particular, si analizamos qué estuvo pasando con la concentración de gases de efecto invernadero, lo que se ve tiene que ver con un aumento sostenido en la concentración de dióxido de carbono. Solo si miramos 2 años consecutivos a nivel mensual, en julio se ve que la concentración aumentó 3 partes por millón, pero también hay un aumento sostenido en las concentraciones de metano en la atmósfera. Y dentro de este análisis de las causas humanas del cambio climático, de los forzantes, no solo tenemos el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, sino que ese aumento de concentraciones responde sin duda al aumento en las emisiones de origen humano, y eso es lo que muestra en la figura que ustedes están viendo ahora en la pantalla. Lo que se muestra son el incremento en las emisiones netas de dióxido de carbono cuando uno compara las emisiones que provienen de acciones humanas y descuenta aquellas emisiones que de alguna forma son absorbidas por el sistema climático. Y si analizamos de dónde provienen estas emisiones, las causas de estas emisiones, claramente son los combustibles fósiles, las emisiones dominantes, la quema de carbón en primer lugar, petróleo en segundo lugar y gas, y una contribución de alguna forma minoritaria con respecto a las emisiones originadas en la quema de combustibles fósiles que provienen de los cambios en el uso del suelo. Por supuesto que este patrón de emisiones está distribuido a nivel global. Cuando uno mira de dónde provienen las emisiones a un nivel más local o a nivel nacional, estas contribuciones que provienen de combustibles fósiles y cambios en el uso del suelo pueden variar. Pero cuando uno analiza emisiones
y hace el análisis a nivel global, también es importante detenerse para evaluar de dónde provienen esas emisiones en términos regionales. Y eso es lo que muestra esta figura, muestra la evolución a lo largo del tiempo en las emisiones de dióxido de carbono de origen eh, eh, asociado a la quema de combustibles fósiles, y lo que se ve tiene que ver con un crecimiento sostenido en las emisiones en China, en India, mientras que países en desarrollo como Estados Unidos, Japón y en su conjunto la Unión Europea están mostrando una tendencia a la reducción en lo que tiene que ver con las emisiones. Esta selección de países tiene que ver con que en la actualidad China es el mayor emisor en dióxido de carbono, Estados Unidos es el mayor emisor en términos históricos. Pero este análisis también es importante hacerlo si evaluamos per cápita cuánto dióxido de carbono emiten cada uno de estos países o regiones y la evolución a lo largo del tiempo de estas emisiones per cápita, y se ve esta tendencia a la retracción en las emisiones per cápita de Estados Unidos, de Japón, de la Unión Europea, mientras que las emisiones per cápita están incrementándose en países en desarrollo como China e India, y que llevaron a que en los últimos años las emisiones per cápita de China superen a, por ejemplo, las de Japón. Si analizamos ahora cuáles son las perspectivas futuras acerca del clima, vimos cómo estuvo cambiando el clima, las causas de estos cambios en el clima, cómo podemos avanzar acerca de el clima en el futuro. Y para eso trabajamos con escenarios de emisiones, trayectorias de cómo podrían ser las emisiones de dióxido de carbono asociadas a posibles mundos futuros, pensando en que las próximas décadas podrían tener una tendencia hacia un mundo más globalizado o un mundo con mayor separación desde el punto de vista regional, con mayor tendencia al uso de las energías renovables o un uso más intensivo de los combustibles fósiles. De esta forma es que se construyen 5 trayectorias representativas de cómo podrían ser estas emisiones de dióxido de carbono, que van desde escenarios que llamamos de emisiones muy bajas, una rápida reducción en las emisiones, hasta emisiones que tienden a estabilizarse hasta mediados de siglo y después tienden a reducirse drásticamente, y 2 escenarios que llamamos de emisiones altas y muy altas, que muestran aumento sostenido en la emisión de dióxido de carbono con diferente pendiente. Entonces, en función de esto es que podemos construir escenarios de cómo podría evolucionar la temperatura para las próximas décadas hacia el fin de este siglo, siguiendo estas 5 trayectorias de emisiones. ¿Qué es lo que nos muestran estos escenarios? Es que aún siguiendo una trayectoria de emisiones muy bajas, lo esperable es que la temperatura del planeta aumente en lo que resta de este siglo, y que ese incremento en la temperatura será más sostenido a medida que consideremos escenarios de emisiones cada vez más altas. Si consideramos, por ejemplo, el escenario más optimista de emisiones muy bajas, el aumento de temperatura respecto del periodo preindustrial a fin de siglo estaría en el orden de 1,4 grados centígrados. El escenario más pesimista llevaría un calentamiento del planeta del orden de 4,4 grados centígrados. Pero de nuevo, ese calentamiento se distribuiría de una manera heterogénea. En los 2 paneles de la izquierda se muestran cómo sería el aumento de temperatura, de nuevo, respecto del periodo preindustrial, para estos 20 años que estamos transitando, 2021-2040. En el panel superior para un escenario de emisiones bajas, en el panel inferior para un escenario de emisiones altas, y en los 2 paneles de la derecha para mediados de este siglo. ¿Qué es lo que nos muestran a grandes rasgos? Que el Ártico sería la región del planeta que se seguiría calentando en forma más acentuada, que el aumento de la temperatura en las zonas continentales dominaría sobre el aumento de la temperatura con respecto a las regiones oceánicas, pero que aún dentro de las regiones continentales podríamos esperar un calentamiento desigual.
pero en particular también lo que se muestra es que sigamos un escenario de emisiones bajas o altas, para estos 20 siglos que estamos transitando, no habría cambios muy significativos con respecto a la temperatura, sino que reducir emisiones lo podríamos notar en una forma más evidente en el cambio previsto en la temperatura recién a mediados de este siglo. Por lo tanto, lo que pasa con la temperatura en estas 2 décadas que estamos transitando, de alguna forma ya está determinado por los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, y las acciones que tomemos para reducir emisiones podrían tener un impacto mucho más importante desde mediados de siglo en adelante. Además de la temperatura, podemos construir escenarios acerca de qué pasaría con la extensión del hielo en el Ártico, con la acidificación de los océanos y con el nivel del mar. En todos los casos lo que vemos es que continuaría la retracción del hielo en el Ártico bajo cualquier escenario de emisiones. Por supuesto, sería mayor esa retracción cuanto más dióxido de carbono y gases de invernadero incorporemos en la atmósfera. La acidificación de los océanos también continuaría en las próximas décadas en forma más acentuada bajo escenarios más extremos de emisiones de dióxido de carbono, y el ascenso del nivel del mar también continuaría durante los próximos años. Esto es lo que ha llevado a afirmar que para algunos componentes del sistema climático los cambios que estamos observando son irreversibles en una escala de tiempo de las próximas décadas, siglos, y en algunos casos en una escala de milenios. Con respecto a los escenarios de precipitación, lo esperable de nuevo para el corto plazo en los paneles de la izquierda, mediano plazo en los 2 paneles de la derecha, escenarios más optimistas de emisiones en la primera fila, escenarios más extremos de emisiones en la segunda fila, es que los cambios en los patrones de precipitación van a continuar. En algunas regiones la lluvia va a seguir aumentando, en otras regiones la lluvia va a seguir disminuyendo, acentuando las dificultades con respecto a la disponibilidad de agua, particularmente en aquellas regiones que son secas o semiáridas, y aumentando la lluvia en otras regiones donde podría aumentar entonces el riesgo de inundaciones, porque son particularmente algunas regiones que ya son húmedas. Y ahora vamos a detenernos un poco acerca de qué es lo que podemos decir con respecto al cambio climático en Argentina y en algunas regiones en particular de nuestro país. Con respecto a las emisiones, ¿qué sectores son los que están incorporando dióxido de carbono, gases de efecto invernadero en la atmósfera? Este es el último inventario de emisiones que tenemos para nuestro país, que muestran particularmente que el 45% de las emisiones provienen del sector de la energía para uso residencial, industrial, para transporte. Otro 45% proviene del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, y el 10% restante se distribuye en un 5% con el sector de residuos y un 5% en el sector de procesos industriales. Por lo tanto, el 90% de las emisiones que produce Argentina corresponden a 2 sectores dominantes que lo hacen en una forma igualitaria: energía y el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Si miramos la evolución a lo largo del tiempo de las emisiones de nuestro país, y de nuevo de acuerdo al último inventario que presentó Argentina, lo que se ve es que hay una variabilidad interanual, años en los que Argentina ha emitido más, años en los que Argentina ha emitido menos, pero lo que se ve es que en general todos los sectores han tenido una tendencia hacia el aumento de las emisiones, particularmente si comparamos qué pasó en 1990 y qué pasó con la contribución en las emisiones en el año 2020. El sector energía ha aumentado, el sector residuos aumentó, los procesos industriales aumentaron. El único sector que no muestra esa clara tendencia al aumento, sino que muestra un comportamiento más fluctuante, es el sector precisamente vinculado a agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra.
Si miramos qué pasó con el clima en Argentina, las tendencias en la temperatura, con información producida por el Servicio Meteorológico Nacional entre 1961 y 2003, en general en Argentina ha habido un aumento generalizado, mayoritariamente ese calentamiento se dio en la región de la Patagonia, solo en la región centro del país, Córdoba, Santiago del Estero, es donde no ha habido una señal de cambio en la temperatura que ha sido significativa, pero en general, si tomamos el promedio a nivel país, la temperatura estuvo aumentando a razón de 1/10 de grado por década, un valor que está por debajo del aumento de la temperatura a nivel global. Y con respecto a la precipitación, las regiones en verdes donde la lluvia estuvo aumentando, amarillos y naranjas donde la lluvia estuvo disminuyendo. Lo mismo que ocurre a nivel global, tenemos patrones distintos con respecto a qué sucedió con la lluvia a nivel país. En la Patagonia tenemos regiones de retracción en la precipitación, lo mismo en este eje en el centro norte de Argentina, desde la provincia de Córdoba, Santiago del Estero y el este de la provincia de Salta, mientras que hay un aumento en la precipitación, se ha observado un aumento en la precipitación en regiones del litoral argentino, la provincia de Entre Ríos, en Misiones, en el centro de la provincia de Santa Fe, y también en la región de la provincia de La Pampa y San Luis particularmente. Esta es la evolución año a año de las anomalías, tanto en la temperatura como en la precipitación. Las barras en rojo indican aquellas regiones, aquellos años, donde la temperatura alcanzó valores por encima del promedio, 1961-2023. Se ve que hay una clara tendencia al calentamiento cuando consideramos el promedio del país, particularmente en los últimos años, mientras que con respecto a la precipitación se ve años más secos, años más húmedos, pero que en general esa variabilidad se da en ciclos que tienden a tener una escala del orden aproximadamente decadal o de algunos años, más que una marcada variabilidad interanual. Otra de las variables que se estuvo modificando tiene que ver con la altura de la isoterma de 0 grados centígrados. Esta es la tendencia para el periodo 1961-2020 en unidades de porcentaje de ascenso de esta isoterma por década. El nivel de esta isoterma es crítico porque determina de alguna forma la altura a partir de la cual podemos esperar que haya acumulación de nieve, lo cual es... sí. ¿Perdón? Bueno, continúo, que muestra... Adelante nomás, continúa Inés. Bueno, la altura a partir de la cual podemos esperar acumulación de nieve, lo cual es crítico para determinar, por ejemplo, disponibilidad de agua, el régimen de caudales de ríos que dependen de agua de deshielo, y lo que tenemos es un ascenso generalizado en la altura de esta isoterma, donde solo hay... no hay significancia estadística en estas tendencias en la región de Cuyo, particularmente en Mendoza y en Neuquén. Caudales de ríos que dependen de agua de deshielo, y lo que tenemos es un ascenso generalizado en la altura de cambios en el número de eventos extremos de precipitación. También en los últimos años, 2001-2020, con respecto al periodo 1981-2000, en el caso del mapa de la izquierda se ven los cambios que ocurrieron en los extremos húmedos, en color verde, donde estos extremos húmedos estuvieron aumentando de acuerdo con el índice de precipitación estandarizado, computado en 6 meses. Se ve que estos extremos húmedos estuvieron aumentando particularmente en el centro-este de Argentina, mientras que hay una reducción, por ejemplo, importante en el noroeste del país. Mientras que si miramos qué estuvo sucediendo con los eventos extremos secos, con de estos eventos,
lo que tenemos es que estuvieron aumentando, en este caso los colores marrones en el panel de la izquierda indican aumento en el centro del país y también en la región del noroeste de Argentina. En promedio, la temperatura anual de Argentina vimos que estuvo aumentando, pero también podemos generar proyecciones acerca de qué se espera que suceda con la temperatura del país en las próximas décadas, bajo diferentes escenarios de emisiones, y lo que tenemos es que cuando las emisiones son bajas, se espera un aumento de temperatura de menor magnitud que si comparamos con escenarios de emisiones medias y escenarios de emisiones altas, pero en cualquier circunstancia lo esperable es que la temperatura de Argentina continúe incrementándose de aquí a fin de siglo. Y cuando analizamos el patrón en el cual se distribuiría ese aumento de temperatura, eso es lo que muestran estos mapas que ustedes están viendo. En la primera fila para el horizonte temporal de corto plazo, 2021-2040, la segunda fila para mediano plazo, la última fila a largo plazo, y para emisiones bajas, medias y altas. Lo que vemos es que cualquiera sea el escenario, lo que esperamos es en el corto plazo un aumento generalizado de temperatura en el país. A medida que vamos avanzando en este siglo, el orden de magnitud de ese aumento de temperatura se va haciendo cada vez más marcado y empiezan a distinguirse cada vez más patrones regionales con respecto a ese calentamiento, donde esperaríamos el máximo incremento en la región noroeste de Argentina. Por supuesto, dependiendo del escenario, ese incremento de temperatura respecto del periodo 1995-2014 podrá ser de entre 2 grados hasta entre 5 y 6 grados centígrados. Si miramos qué podría pasar con algunos índices extremos de temperatura, no solo con la temperatura media, y consideramos el valor anual mínimo de la temperatura mínima diaria o el valor anual máximo de la temperatura máxima diaria, el panel del medio, o la duración de olas de calor, lo que esperamos es que en cualquier escenario que consideremos, estos extremos van a ir aumentando a lo largo del siglo, donde la magnitud siempre respecto del periodo 1995-2014, y la magnitud de ese incremento en estos índices de extremos va a estar estrictamente ligado a cuáles sean los escenarios de emisiones. Pero en el corto plazo, de aquí a 2040, no habría una variabilidad muy importante con respecto a qué escenario de emisiones consideremos en términos de cómo sería el aumento de estos índices, del orden de magnitud de estos índices. Con respecto a la precipitación en Argentina, la variabilidad es mayor precisamente porque tenemos una variabilidad espacial, algunas regiones con una tendencia al aumento, algunas regiones con una tendencia a la disminución, pero en promedio, si hiciéramos el promedio a nivel país, podría haber un pequeño incremento en el total de lluvia recibida, siempre con respecto al periodo de referencia que está indicado en la imagen. Si vemos la distribución espacial de qué pasaría con respecto a la precipitación en términos de cambios porcentuales en la lluvia, aquellas regiones en verde son las que indican donde podría haber un incremento en la precipitación, en amarillo y marrón donde podría haber una retracción en la lluvia, y como ustedes ven, sobre estos gráficos hay líneas diagonales representadas que muestran que la robustez estadística con respecto a es baja. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre con respecto a lo que puede suceder con la lluvia es mayor que con lo que podría suceder con respecto a la temperatura. Pero de todas formas tenemos algunas señales robustas, particularmente cuando consideramos un horizonte temporal a más largo plazo, con escenarios de emisiones más extremos, que muestran, por ejemplo, en la región del centro-este de Argentina, una proyección de incremento en la precipitación, mientras que en la región de la Patagonia andina podríamos esperar una
reducción con respecto a la lluvia, y en la región del noroeste, aquella región donde esperamos que aumente más la temperatura, habría también un cambio que llevaría a la retracción en la precipitación. También esperamos cambios con respecto no solo a la lluvia en su valor medio, sino con respecto a los extremos de precipitación. En los paneles de la izquierda lo que muestran es el máximo de lluvia acumulada en 5 días consecutivos, en color azul, donde podría aumentar estos extremos de precipitación. Y con respecto a días secos consecutivos, en la duración de días secos consecutivos, en color marrón en los paneles de la derecha, es donde podrían incrementarse. Por lo tanto, tenemos regiones del país donde los eventos extremos húmedos mostrarían una tendencia al aumento, incrementarían riesgos de ocurrencia de inundaciones, pero también otras regiones que tendríamos un aumento en la secuencia de días secos consecutivos que podría entonces estar asociado a la ocurrencia de eventos de sequía. No tengo suficiente tiempo para entrar en detalle en cada región y cada escenario. Si vamos ahora a cuál sería el posible espacio de soluciones frente al cambio climático, y ya para acercarnos hacia el fin, la primera de las estrategias para hacer frente al cambio climático tiene que ver con la adaptación, cómo actuamos sobre los impactos que el cambio climático ya está produciendo y avanzamos a reducir los riesgos que implica el cambio climático a futuro, o eventualmente también poder evitar en su totalidad estos riesgos que afectan distintos sectores, como la provisión de agua en cantidad y calidad, la producción alimentaria, particularmente en cultivos como trigo y maíz, que ya han mostrado impactos importantes, que esto afecta la seguridad alimentaria, tiene consecuencias sociales y ambientales, como la migración, el desplazamiento de personas, afecta la salud, por ejemplo, por la propagación de enfermedades a través de vectores, y también tiene consecuencias sobre la biodiversidad. La segunda estrategia para hacer frente al cambio climático tiene que ver con la mitigación y cómo podemos hacer para reducir las emisiones. Si consideramos los compromisos que han ofrecido los países, los compromisos voluntarios en el marco del Acuerdo de París, lo que tenemos es que seguiríamos una trayectoria de emisiones de acuerdo con la línea roja que ustedes están viendo, y eso llevaría a un aumento de la temperatura del planeta a fin de siglo de 3.2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, con un rango de incertidumbre de entre 2.2 y 3,5 grados centígrados, pero nos está ubicando en una trayectoria que se aleja significativamente de la trayectoria de reducción de emisiones que deberíamos seguir si queremos cumplir con los compromisos del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, o un objetivo menos ambicioso, también planteado en el Acuerdo de París, de limitar este aumento de temperatura en 2 grados centígrados. Esto es como deberíamos reducir las emisiones netas globales de los gases de efecto invernadero en su conjunto. Esto implica sin duda una transición desde el uso de los combustibles fósiles hacia energías renovables, que debe hacerse en forma urgente y también en forma masiva. Y la tercera estrategia que voy a presentar con respecto a este espacio de soluciones frente al cambio climático tiene que ver no solo con reducir emisiones, sino en, de alguna forma, actuar sobre las concentraciones de dióxido de carbono y cómo remover dióxido de carbono de la atmósfera. Estas son las trayectorias en cómo deberíamos reducir las emisiones, en este caso, ya no de gases de efecto invernadero, sino las emisiones de dióxido de carbono. Y lo que se ve es que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, deberíamos tener lo que llamamos emisiones negativas. Esto significa que deberíamos ser eficientes en remover dióxido de carbono para poder producir entonces estas emisiones que llamamos negativas. La remoción de dióxido de carbono, hay distintas estrategias, algunas tecnológicas, otras basadas en la naturaleza a través de procesos de
forestación, reforestación, aforestación, mientras que existen otras alternativas tecnológicas para remover dióxido de carbono que tienen que ver con la captura a través de procesos químicos, el almacenamiento de dióxido de carbono o también la generación de bioenergía que implican captura de dióxido de carbono y también almacenamiento. Pero sin duda lo que muestra la ciencia, lo que muestran las proyecciones que estuvimos viendo de clima futuro es que el clima que tengamos en las próximas décadas sin duda depende de aquellas decisiones que tomemos hoy con respecto a este espacio de soluciones, de reducir emisiones, de remover dióxido de carbono de la atmósfera. Por eso es que asociado a la distribución heterogénea de los efectos del cambio climático en distintas componentes del sistema climático, la pérdida de hielo, el aumento de la temperatura, el ascenso del nivel del mar y estos impactos que también se distribuyen en forma heterogénea sobre diferentes sectores, tienen consecuencias que son éticas, y esas consecuencias, donde afectan a distintas regiones de diferente manera, se dan también en distintas escalas en el espacio y en el tiempo. Por eso es que decimos que el cambio climático es un problema ético, y hay dos cuestiones que siempre debemos tener presente cuando hablamos de cambio climático. La primera tiene que ver con que sin duda lo que estamos observando está asociado a acciones humanas, y por eso tenemos que pensar que la crisis climática que estamos atravesando es un daño que estamos produciendo y no que es un mal que es inevitable. Y en segundo lugar, otro de los aspectos éticos tiene que ver con que las causas son asimétricas. Vimos la contribución de países desarrollados versus países en desarrollo, la variación a lo largo del tiempo de esas contribuciones, pero que también las consecuencias que muestra el cambio climático son asimétricas. Y por lo tanto, el cambio climático no es ni será equitativo en términos de sus causas y sus efectos. Con esto termino, disculpas por la forma en la que se vio la presentación y bueno, dejo de compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias Inés por tu charla, realmente fue súper interesante y bueno, nos conocemos hace años y sé que sos muy buena en ese aspecto. Hay dos preguntas que están dando vuelta acá. Una es si se observan extremos de temperaturas y precipitación más pronunciados en el tiempo. Por ahí quería aclarar eso. Sí, con respecto a eso hay cambios en la frecuencia, pero también cambios en la magnitud de estos eventos, por supuesto con una distribución regional que es heterogénea, no es igual en todas las regiones estos cambios en frecuencia y en magnitud, pero sí hay cambios en los dos sentidos. Y también en algunos eventos no solo hablamos de cambios en frecuencia y en magnitud, sino también cambios en la duración de los eventos extremos. Bien. Y la otra pregunta es, me están pidiendo la cita de un trabajo del trabajo con el cual mencionás. Si son los datos con respecto a Argentina, es un informe que hicimos para, en su momento, el Ministerio de Ambiente a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entiendo que este programa, el PNUD, va a ser disponible, ese informe que generamos, que fue un insumo que hicimos desde la Universidad de Buenos Aires con otras instituciones, contribuciones de otros organismos, para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todavía no, sé que no está totalmente disponible, pero la idea es que se pueda compartir esa información en breve. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo repercutiría a nivel global que Argentina llegue a la carbono neutralidad? Las emisiones de Argentina son algo menores del 1% del total global. Entonces,
Es importante que Argentina cumpla con esa meta porque es un compromiso que asumió en el marco del Acuerdo de París, de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero sin duda Argentina no es el único actor que debe llegar a ser carbono neutral, sino que es importante que todos los países que asumieron compromisos de ser carbono neutrales hagan su contribución. Argentina en ese sentido es un jugador, digamos, de alguna forma minoritario. Bueno, no tengo preguntas por ahora. Muchas gracias por estar en la reunión y un gran abrazo a todos. Bueno, gracias por la invitación. Saludos.